Buenas tardes, esta es la presentación para la tarea 1 de dispositivos de potencia del curso de electrónica de potencia. El grupo 2 presentaremos dos dispositivos diferentes, siendo el IGBT y el SID. Inicialmente, el IGBT o el Isolated Gate Bipolar Transistor es una unión entre dos transistores diferentes que se han estudiado en otros cursos, obteniendo características buenas de los dos para obtener un transistor que se pueda utilizar en aplicaciones diferentes. Entre las ventajas que obtiene del BJT es la alta capacidad de manejar corriente, el que no tiene problemas de segunda ruptura. Los fallos de segunda ruptura son un fenómeno que se caracteriza por es un fenómeno que le sucede a los transistores bipolares, que se caracteriza por una caída de tensión brusca del colector de la tensión de colector a una tensión bastante más baja, lo cual puede producir la destrucción térmica del transistor independientemente de la corriente de base. También las bajas pérdidas que hay en la conducción en estado activo cuando está en estado on, que van a ser mucho menores que las del MOSFET. Con respecto al MOSFET, tiene como ventajas el hecho de que no se activa por corriente sino por voltaje y tiene una alta impedancia de entrada, obteniendo así el IGBT, que tiene características de mayor rapidez de conmutación que el BJT, pero menos que el MOSFET. Se debe utilizar para aplicaciones abajo de 20 kHz. Para aplicaciones de frecuencias más altas es recomendable utilizar MOSFETs. Y también lo que es bueno es que se pueden utilizar para aplicaciones de alta tensión y de alta potencia, ya que puede manejar altos voltajes y altas corrientes. Algunas de las conexiones útiles serían: con respecto al modelo equivalente, como se ve en la imagen, el transistor se puede representar mediante el siguiente símbolo. El símbolo tiene una patilla de colector y una de emisor, igual a como lo tendría un BJT, y una patilla de gate, al igual que como lo tiene un símbolo de MOSFET o el transistor MOSFET. El circuito equivalente sería el siguiente. Se puede observar que el funcionamiento es como el del MOSFET, en el que al aplicar una tensión al gate puede permite la conducción de corriente. Lo que pasa es que va a tener características de conducción como lo tendrían BJTs. La estructura interna del transistor se observa en esta imagen. La estructura consta de 4 capas, PN-PN, y existen en realidad dos tipos de IGBT: el IGBT-PT, punch through o estructura de perforación, el IGBT-NPT, non-punch through, estructura de no perforación. La diferencia radica en que el IGBT-NPT no tiene capa de separación N positivo y presenta una caída de tensión en estado on menor. Un IGBT con estructura PT presenta velocidades de conmutación más bajas. También se puede observar la curva característica, que cuenta con una región de corte, una región de saturación, región activa. Se observa que el paso de la corriente está determinado por la tensión en el gate y hay parámetros máximos a los que puede soportar el transistor, que serían los puntos hasta donde se llega a las regiones de avalancha. Aplicaciones de los IGBT: control de motores, sistema de alimentación ininterrumpida, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia y alta potencia. Están presentes en la circuitería de los automóviles, trenes, metros, autobuses, aviones y barcos, pero también de los electrodomésticos del hogar mediante la interconexión de diversos IGBT que controlan los motores eléctricos. Generalmente es utilizado en sistemas o aparatos que requieren circuitos de electrónica realmente potentes y con velocidades de conmutación de hasta 20 kHz. Los IGBTs han estado todo momento con nosotros y han sido claves en el desarrollo de la electrónica de potencia. Algunos fabricantes de tecnología de consumo ya están utilizando para mejorar sus dispositivos o darles nuevas capacidades. Por ejemplo, estos transistores han permitido ser integrados en teléfonos móviles
para dotar cámaras de un flash de xenón realmente potente. Otro ejemplo de esta tecnología es su utilización para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de nueva generación, sistemas de iluminación de edificios o centrales de conmutación telefónica. Incluso ya existen algunos desfibriladores que incorporan IGBTs. En cuanto a las empresas que manufacturan los productos IGBT, encontramos ABB, Danfoss, Dynex, Fuji, Hitachi, Infineon, Aixis, Mitsubishi, PowerX, Star Power, Toshiba y Vincotech. La primera página de la hoja de datos explica las propiedades eléctricas de los productos IGBT. A no ser de que se especifique, los valores aplican a una temperatura de 25 grados. La hoja de datos nos presenta los valores máximos absolutos de corriente, voltaje, temperatura, disipación de potencia, recomendados por el manufacturante para su tipo de producto. Algunos de estos valores presentados es el VCES o el voltaje colector emisor. Este es el máximo voltaje que es permitido entre las terminales del colector y el emisor a una temperatura de 25 grados. Además, se presentan también valores como la máxima corriente en el colector continua, lo cual es la corriente nominal del colector que puede fluir a través del dispositivo mientras la temperatura del dispositivo se mantiene a un especificado nivel. Otro dato importante presente es la resistencia térmica o la RTH. La resistencia térmica relaciona las condiciones de calor del dispositivo y se mide en unidades de temperatura por unidad de potencia. Pasamos entonces a la exposición del componente llamado tiristor de inducción estática o SIT por sus siglas en inglés. El tiristor de inducción estática se utiliza sobre todo para aplicaciones en las que se requiera una alta velocidad de conmutación. Esto es, velocidades en el orden de los kilohercios. El método de disparo del tiristor de inducción estática se basa, como en muchos otros tipos de transistores y tiristores, en la aplicación de una tensión en su compuerta. En este caso, para encender el tiristor se aplica una tensión positiva respecto del cátodo en la compuerta. De manera análoga y en contraste, para apagar el dispositivo se utiliza un voltaje negativo respecto del cátodo en la compuerta. Esto es, una señal negativa en la compuerta respecto del cátodo apagará el tiristor. En la siguiente figura podemos apreciar la curva característica de los tiristores. En este caso, como se trata de un tiristor de inducción estática, la curva característica de los tiristores aplica de igual manera para el tiristor SIT. Podemos apreciar que la corriente que se aplica en la compuerta, o en este caso en la base, según la curva característica, nos provee de una menor tensión de activación que contribuirá a que el tiristor conduzca a una tensión menor que lo obligue. En la siguiente figura se puede observar la sección transversal de media celda del tiristor, cómo es típicamente fabricado el tiristor. A su derecha tenemos una figura
con un diagrama de circuito equivalente para el SIT. Podemos apreciar en la figura un transistor T1 tipo PNP que se forma entre la capa superior P, el sustrato N y el canal de la compuerta P. Ese conjunto PNP conforma el transistor T1. De manera similar, el transistor T2 se forma a través del sustrato N, la compuerta P y la capa inferior N. Este conjunto NPN es lo que conforma al transistor T2. El transistor B1, como bien se puede apreciar gracias a su símbolo, es un transistor JFET que se forma entre el sustrato N, la compuerta P y la capa inferior N. Estas tres capas, al ser suministradas con un voltaje adecuado, en este caso P, producen un JFET que se conecta en paralelo con el T2. Por último, en la parte inferior, conectado con el emisor del T2 y con el cátodo, se aprecia un diodo que se forma entre la compuerta P y el sustrato N por la parte inferior, que se puede apreciar en la sección transversal de media celda. Seguidamente, para comentar el símbolo que se puede apreciar en la parte inferior de la figura, este es el símbolo del SIT, que, como podemos observar, se puede considerar una combinación entre los símbolos del transistor JFET de canal P, JFET de canal P y de un transistor NPN, BJT NPN. Como se comentó previamente en su introducción, las aplicaciones del tiristor de inducción estática suelen estar asociadas a aplicaciones de alta frecuencia. Entre ellas se pueden notar amplificadores de potencia lineal en audio. Se utilizan también en dispositivos y circuitos UHF, esto es Ultra High Frequencies, que en español sería ondas electromagnéticas de frecuencia ultra alta, y en aplicaciones de microondas, transmisión de microondas. El SIT, también conocido como diodo controlado por campo, fue presentado por primera vez por Tessner en la década de 1960. Un SIT es un dispositivo de portadores minoritarios, por consiguiente, tiene una baja resistencia o caída de voltaje en estado de encendido y se fabrica con mayores capacidades de voltaje y corriente. Tiene altas velocidades de conmutación y altas capacidades de cambio de voltaje y corriente con respecto al tiempo. El tiempo de conmutación es de 1 a 6 microsegundos. La capacidad de voltaje puede llegar a ser hasta 2500 voltios y la capacidad de corriente se limita a 500 amperios. Entre sus ventajas destacan que poseen bajo nivel de ruido, poseen bajas distorsiones y tienen una alta capacidad de potencia. Este dispositivo es extremadamente sensible a los procesos y pequeñas perturbaciones en el proceso de fabricación. Estos podrían generar cambios importantes en sus características. Requieren de una construcción muy controlada y en un ambiente limpio. Además,
son dispositivos controlados por campo, es decir, requieren un voltaje continuo en su compuerta de entrada y para apagarse requieren de un voltaje negativo. El modelo SID de Wang, en el cual está basado en los mecanismos de funcionamiento físico interno del circuito equivalente de la figura mostrada, puede predecir tanto las características estáticas como dinámicas del dispositivo. El modelo tiene en cuenta los efectos de estructura, duración y temperatura del dispositivo. Se puede implementar en simuladores de circuitos como PSpice como un subcircuito. Un tristor en general requiere un tiempo mínimo para propagar de manera uniforme la conducción de corriente por todas las uniones. Si la tasa de subida de la corriente del ánodo es muy rápida en comparación con la velocidad de propagación de un proceso de encendido, se puede dar un punto caliente localizado por la alta densidad de la corriente y el dispositivo puede fallar a consecuencia de la temperatura excesiva. Los dispositivos prácticos deben protegerse contra los cambios altos o bruscos de la corriente con respecto al tiempo. Tal como se muestra en la figura a continuación, el diodo DM se encuentra en operación estable y conduce cuando el tristor T1 está apagado. Si T1 se dispara cuando el diodo DM aún está conduciendo, el cambio de la corriente con respecto al tiempo puede ser muy alto y está limitada solamente por la inductancia parásita del circuito. Sin embargo, en la práctica, el cambio de corriente con respecto al tiempo se limita al agregar un inductor LS en serie, tal como se muestra en el diagrama de la presentación. Protección contra el cambio de voltaje. Si el interruptor S1, tal como se muestra en el punto A, se cierra cuando T es igual a 0, se puede aplicar un voltaje escalonado a través del tristor T1 y puede ser que el cambio de voltaje con respecto al tiempo sea lo bastante alto para encender el dispositivo. El cambio de voltaje se puede limitar conectando un capacitor CS como se muestra en la figura A. Cuando el tristor se enciende, la corriente de descarga del capacitor se limita con una resistencia RS, tal como se muestra en el punto B. Con un circuito RC conocido como circuito amortiguador, el voltaje a través del tristor sube exponencialmente como se muestra en el punto C. Y el cambio de voltaje con respecto al tiempo se puede determinar aproximadamente según la ecuación cambio de voltaje es igual a 0.632 por el voltaje en S entre tau. El valor de la constante de tiempo del amortiguador tau es igual a RS por CS. Y se puede determinar con la ecuación mencionada anteriormente para un valor conocido de cambio de voltaje. El valor de RS se puede determinar a partir de la corriente de descarga ITD. Por lo tanto, la resistencia S es igual al voltaje S entre la corriente ITD. Es posible usar más de un resistor para el cambio de voltaje y la descarga, como se muestra en el punto D, con una resistencia R1 y un capacitor CS, que limitan el cambio de voltaje. Por lo tanto, de este modo, la corriente de descarga va a ser igual al voltaje S entre la resistencia 1 más la resistencia 2. La carga puede formar un circuito en serie con la red amortiguadora, como se muestra en la figura E. De acuerdo con las ecuaciones mencionadas anteriormente, la relación del amortiguamiento beta es una ecuación de segundo grado donde beta es igual a alfa entre W sub 0, o es decir, eso es igual a RS más R entre 2 por la raíz de CS entre LS más L, donde LS es la inductancia parásita y L y R son la inductancia y la resistencia de la carga respectivamente. Para limitar el rebase del voltaje pico aplicado a través del tristor, se utiliza la relación de amortiguamiento en el rango de 0.5 a 1.0. Si la inductancia de la carga es alta, lo cual suele ser en el caso de RS, y CS puede ser pequeña para retener el valor deseado de la relación de amortiguamiento. Un valor alto de RS reduce la corriente de descarga y un valor bajo de CS reduce la pérdida por amortiguamiento.
En base al análisis mencionado anteriormente, se pueden manipular o variar para obtener los valores deseados según la utilidad del circuito y los requerimientos específicos en cada determinada situación. Se suele utilizar la misma red o amortiguamiento RC tanto para protección contra el cambio de voltaje como para suprimir el voltaje transitorio debido al tiempo de recuperación inversa. La supresión del voltaje transitorio se analiza para el cálculo de los valores requeridos del resistor RS y CS de la figura que se puede apreciar del snubber o amortiguador. Se utiliza como aproximación la ecuación que se puede apreciar en la imagen, la ecuación 915, que nos expresa que la tasa de cambio de voltaje respecto al tiempo se puede calcular mediante 0,632 por el voltaje de salida dividido por la constante de tiempo del arreglo. Ese 0,632 sale de que al pasar una constante de tiempo, el valor de voltaje alcanzará aproximadamente 0,632 del voltaje total. De esta manera, el valor de RS se puede calcular mediante una sencilla ley de Ohm que relacione el voltaje en el tiristor con la corriente de descarga del condensador que se le aplique en paralelo. Cabe destacar además que se puede agregar más de una resistencia si se quiere limitar más la corriente que deba pasar por el